Hola, mi nombre es Iván Simonovic Pertíñez. Con ustedes, Elías José González. Y aquí, Mauricio Dávar. El 19 de abril se llevó a cabo el debate entre Jordan Peterson y Slavoj Žižek. El debate consistía en una discusión acerca de la felicidad vista a través del marxismo contra el capitalismo. Estamos aquí reunidos para hablar nuestras conclusiones del debate, aquello que nos llamó la atención, aquello que quizás se dejó afuera. Y Quizás elegir un ganador. Quizás elegir un ganador incluso, y como concluyó el moderador, la mejor conversación es la que se deja abierta. Así que, chicos, bienvenidos. Elías, gracias. Yo creo que la mejor forma de abrir esta conversación es quizás con un pequeño resumen, corto, una redundancia de qué pasó y cómo fue el formato del debate. Ya estaba anunciado de cómo iba a ser, pero tomó un par de... Fue un poco diferente a como se esperaba. Tú, de hecho, te quejaste un poco del formato, no te gustó la cronología. Antes de eso quisiéramos... si todos tenemos... Cada uno tiene su resumen, pero podemos ir hablando poco a poco. La primera intervención fue la de Jordan Peterson y él empezó haciendo una especie de análisis o una interpretación del manifiesto comunista. Eso ha sido, digamos, como que así empieza la conversación, él empieza analizando los puntos. Y bueno, ¿ustedes qué opinan de esa primera intervención, de ese comienzo con el manifiesto comunista? Ok, o sea, a mí me pareció que fue un comienzo muy flojo de su parte. O sea, la discusión era sobre la felicidad y Peterson tomó la decisión de que él iba a atacar o a criticar al marxismo, criticando su texto originario, el que asumió por lo tanto, que ese era el texto más importante de Marx, asumió que esa era la mejor manera de hacer su crítica al marxismo, ¿no? Eso fue más o menos como él empezó. Cuando tú hablas del manifiesto comunista como un texto originario, hay que hacer quizás la separación de que si bien ese es el texto originario para el marxismo político, ese no es el texto originario para el marxismo académico o intelectual. Y creo que en eso sí, quizás radica la crítica que se le está haciendo, que él se fue criticó el punto más flojo cuando lo que uno esperaría de un alto debate es criticar al punto más fuerte, porque si ganas el punto más fuerte, ganas todos los demás. Si ganas el punto más flojo, no queda claro qué lograste. Sí, me equivoqué tal vez con originario, pero el texto más conocido, ¿no? Sí, yo también creo que un problema, que yo no soy un conocedor del marxismo, yo tengo idea de algunas ideas generales, pero sin embargo yo creo que había un aire de simplificación de los textos. La manera en que él se refería a los textos era de una manera, digamos, como que él hablaba de las ideas marxistas, así como le explicaría en un resumen de Wikipedia. Y porque quizás lo que él buscaba y lo que siempre intenta buscar Peterson es no solamente como en su oración convencer a las personas que ya están a su lado, sino también simplificarlo de una manera que sea entendible. Y yo siento que estas ideas marxistas son ideas extremadamente complicadas que no se prestan a una explicación en 30 minutos que habló él. Él habló principalmente, él criticó que en el manifiesto comunista se decía que la lucha principal, la lucha económica, pero bueno, claro, eso en cierta forma no es tan sencillo. También habló también él consideró que las clases binarias estaban equivocadas, lo cual dentro del marxismo no es necesariamente así. Habló sobre lo justo y lo justo que puede ser el capitalismo. También hubo un poquito es decir, no necesariamente defendió el capitalismo, habló tanto del capitalismo, pero también lo puso como la solución a todos los problemas que el comunismo no pudo solucionar. Más allá de eso, también su clásica retórica de Dostoyevsky, atacó personalmente a Marx, lo consideró un egocéntrico y en cierta forma, digamos que proyectó este egocentrismo a la imagen caricaturizada de los izquierdistas actuales. Yo siento que eso fue como que... esos fueron los temas, la manera en que él tiene una manera también de atacar a las personas, siento, más allá de las ideas. Sí, y tal vez el comentario sobre el manifiesto comunista no estuvo mal. Yo dije que su intervención me pareció inocente. Primero porque capaz una de las ideas más interesantes de Marx no estaban en ese texto, que más bien era, o yo considero más un texto que es más para un panfleto casi. Y segundo porque también en la tradición del marxismo hay pensadores mucho más interesantes que luego se desarrollaron ideas más complejas partiendo de ahí. Y que él no, en vez de querer ir para allá, se queda en ese texto, ¿no? Entonces, y para continuar entonces luego con Žižek, ¿qué hace él?
yo creo que él entiende una cosa que no entendió, o hay un problema que yo creo que fue acerca de cómo se hizo la pregunta del debate, ¿no? Que lo colocaba como un binario entre Zizek es el marxista y Peterson es el capitalista. Entonces Peterson arranca haciendo una crítica del marxismo que él hace, como ya dije, me pareció que lo hizo inocentemente. ¿Pero qué hace Zizek? Zizek, en vez de arrancar con una crítica del capitalismo, él arranca colocándose fuera de este binario. Él arranca comentando sobre la ironía de que a él lo estén colocando en este binario cuando él es al mismo tiempo una persona que está marginalizada por la izquierda de cierta manera, o la izquierda académica, porque ha sido criticado. Empieza con el ejemplo de China, que es como una de las preguntas más importantes de las democracias actuales. Como tú dices, yo creo que Zizek empieza saliéndose. En lugar de atacando, que es lo que... porque eso, digamos, es la fortaleza de Peterson, ¿no? La defensa, el debate. En cambio, Zizek yo creo que toma una actitud muy inteligente que es como que, bueno, mira, vamos para atrás. Él matiza y arranca ahí su argumento. El primer contrapunteo, y disculpen la redundancia, se basa en el primer punto o en la primera propuesta de Peterson, que es que el tema de la jerarquía o la jerarquía como concepto trasciende a la experiencia humana como está catalogada en la historia. Es mucho más grande. Y él está su famoso argumento de la langosta y de cómo la biología y digamos los hierros, el hardware, como se diría en términos de computación, en el que está corriendo nuestros procesos sociales, es mucho más antiguo que nuestra civilización, es mucho más antiguo que incluso nuestra definición como homínidos. Y te pone el ejemplo de las langostas, de que él te explica de que las langostas son unas criaturas que viven en el fondo del mar y anteceden incluso a los árboles, y las mismas estructuras de jerarquía se presentan en ellas que se presentan en nosotros mucho antes de que existan mamíferos o árboles. Interesantemente, no negando que esto es mentira y respetando la importancia que tienen argumentos evolutivos en estas conversaciones, Zizek menciona la importancia de que no nos debemos quedarnos ahí, de que si bien eso es verdad, la naturaleza está llena de sorpresas y que al fin y al cabo lo que hace el hombre es transfuncionalizar aquellas cosas, aquellas herramientas que le da la biología que tenían un contexto bien hermético en un comienzo, pero así como el sexo hoy en día, lo que es considerado el sexo sano es completamente distinto a lo que es el paradigma natural. En efecto, ¿no? Como ustedes dicen, saliéndote un poco de la cuestión, logras encontrar soluciones a problemas. Uh-huh. Sí. Tal vez antes de continuar sobre esa crítica del comentario de Peterson, para terminar de resumir lo que dijo Zizek, que el primero entonces se sale de este binario y después su argumento, que fue bastante complejo, termina yéndose hacia una crítica del capitalismo y porque él cree que el capitalismo tiene ciertas tensiones, ciertas contradicciones, y él se coloca más en un lado pesimista, en el que cree que eso nos puede terminar llevando, él dice, a una apocalipsis, ¿no? Entonces eso fue como él terminó en esa crítica, después de matizarse y de criticar muchas cosas con muchas referencias. Él termina con esta crítica del capitalismo, en el que él presenta el problema ecológico, él presenta un problema tecnológico, tanto externo como interno, y creo que el tema de la desigualdad y un apartheid futuro. Entonces, hay algo muy importante que rescatar de eso y que me pareció un fallo de Zizek no mencionarlo al principio. Que de hecho también pienso yo que quizás fue un fallo de nuestro episodio anterior, donde precisamente no se logró o no se le dio importancia a establecer cuál era la esquina de cada quien. Establecer, que de hecho Peterson sí lo intentó hacer hasta cierto punto, pero Zizek no abrió diciendo yo soy comunista y es por esto. Sí lo dijo, y lo dijo muy al final, y me parece oportuno quizás comentarlo en este momento para complementar lo que tú dices, Mauricio. Zizek se llama comunista no porque crea en el marxismo aplicado o en el marxismo-leninismo o en el estalinismo. Zizek se cree comunista porque él considera que los problemas que afronta la sociedad en el siglo XXI, las únicas verdaderas preguntas políticas, corresponden a intereses comunes y a soluciones que solo son posibles fuera del esquema de competición de estados y de individuos. Es como se lee en la literatura económica clásica, son problemas de los comunes. Muchos de nosotros hemos estudiado la tragedia de los comunes. Hay
se entiende que hay bienes que no pueden ser protegidos por la competición y el mercado, y su comunismo, su marxismo, se expresa políticamente en ese sentido. Claro, yo creo que también él llega a esa conclusión, y eso fue lo que él estipuló al final de su intervención, que él presenta la condición del capitalismo que está basado en los recursos que no se acaban, en los recursos inacabables. Y eso es, de ahí plantea que los grandes desafíos del siglo XXI son ambientales, ya que el capitalismo va a llegar a su límite. En ese sentido, después se presta a un debate porque Zizek Peterson es más optimista al respecto de que él cree que la tecnología, mientras haya más personas por encima de la pobreza, van a haber más personas inteligentes que van a poder, digamos, crear tecnologías que de alguna forma nos salven milagrosamente. Es un optimismo que para Zizek es incluso peligroso creer que eso puede ser el caso. El contraargumento de Zizek en ese aspecto es que él, digamos que ceteris paribus, si no hubiesen retos fundamentales a la existencia del capitalismo y la democracia, eso capaz fuera verdad. Pero Zizek identifica un grupo de retos que la sociedad va a afrontar en este siglo, y me parece que es importante mencionarlos para entender por qué esto desafía en verdad la noción de que capaz el capitalismo sí resuelva por sí mismo. Cambios tecnológicos que hagan rupturas en nuestra organización de los medios de producción y de empleo y de subsistencia. El tecnocentrismo genético. Por una parte tenemos la cuestión de los medios de producción, que eso puede causar una revolución. Por otra parte tenemos, y recuerden que estamos enfocándonos en qué son los comunes. O sea, en la Edad Media los comunes eran los bosques, pero hoy en día lo que se considera como bienes comunes, en el sentido más amplio de la palabra, son nuestros valores de que la gente trabaja y de que eso es digno. Un bien común es nuestro pool genético. Si empezamos a manipular nuestro pool genético, estamos relativizando aquello que nos hace un grupo común. Y también la manera en que esa modificación de los genes es algo que también está relacionado a diferentes clases y diferentes grupos. Claro. Y obviamente eso crearía un apartheid. Un tecno-apartheid. Está el tema climático, está la cuestión de la introducción del espacio. Se están violando actualmente la grandísima mayoría de los tratados interespaciales y nadie está diciendo nada. En el momento en que empecemos a minar asteroides y decir que un planeta le pertenece a un país, eso va a ser muy complicado. Eso va a romper el espacio, en teoría, es un bien común. Se está violando. Está también la tierra y el medio ambiente como una estabilidad física se sobreentiende, y también se está empezando a hablar de geoingeniería, siendo fracking la punta del iceberg. La punta del iceberg, pero entendamos un segundo. Claro, me parece importantísimo. La geología es un bien común, porque un experimento que salga mal en el subsuelo puede tener repercusiones en otro país. Y también está el tema de, a través de la tecnología, nosotros sobreentendemos como sociedad que la privacidad es un bien común. Y eso también está bajo asalto. Entonces es evidente, y desde hace rato en la academia se actualizó el hecho de que Fukuyama, con su predicción de que la democracia liberal era, para decirlo en criollo, el llegadero, y era el último estado del desarrollo sociopolítico, es muy pertinente que desde la izquierda Zizek mencione que, oye, hay unos problemas. Hay unos problemas que retan las bases fundamentales del capitalismo y su habilidad para garantizar las soluciones que Peterson está proponiendo. Y entonces, déjame comentar una cosa, porque algo interesante que sucedió justo después de la intervención de Zizek es que Peterson le da, coincide. O sea, de una dice como que yo estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que tú estás diciendo. Yo creo que hasta se encontró un poco fuera de lugar justamente por todo el tema de que y lo dice, él no se esperaba que Zizek presentara ese argumento que en vez de ser marxista es más como un reformismo del capitalismo, ¿no? Él lo toman totalmente fuera de lugar y él coincide con eso. Entonces ahí ya como que ese tema se quedó un poco... No comentaron mucho más acerca de eso. Él intenta hacer una respuesta diciendo que el capitalismo va a poder resolver esos temas. O sea, él entiende la necesidad de reforma. Entonces, y dice, bueno, pero yo opino, o la respuesta de él fue, el capitalismo es capaz de resolver eso por sí solo. También porque él siempre tiene el argumento. Una cosa que creo que nos faltó decir al comienzo de la intervención de Peterson es que él da todas estas, da estos argumentos y estas ideas
pero al mismo tiempo, al final, y esto es una estrategia retórica clásica de él, él dice, y aquí está y hay una evidencia y hay estadísticas que marcan que así como las personas se han vuelto mucho más ricas de lo necesario, también los países más pobres se han vuelto más ricos. Entonces compara a Europa con Europa de los 50 con África, es decir, y es una estrategia. Y otra cosa que también habla, y otra cosa que también dice Zizek, que para comentar lo que estás diciendo, los problemas, dice que el capitalismo no es la solución a los problemas, según Zizek, porque las soluciones que propone a estos problemas del capitalismo, como por ejemplo las caras de Bill Gates, son soluciones que son tópicas, que no cambian el verdadero problema de raíz, y que para salir de este problema necesitamos reformaciones de raíz que en verdad ataquen los problemas. Entonces él dice que estas corporaciones con caras no son, que es por ejemplo un argumento que uno podría dar. En ese momento del debate, yo hubiese agradecido mucho que hubiese habido la intervención de un economista, porque, oye, se hablaron de ciertos conceptos y de ciertos números y se dieron posiciones que yo considero que están factualmente equivocadas o que gritan ignorancia, por ejemplo, de parte de Peterson. Y yo les quiero presentar aquí o introducirles por primera vez en esta velada el concepto de la dialéctica y de... Peterson está asumiendo que ellos pueden resolver el problema de manera técnica, pero no están entendiendo la ironía de que el problema, de que cada vez que tú intentas solucionar el problema generas otro. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Hace 60 años o hace 80 años, digamos, había la necesidad de que la gente pobre tuviese ropa y no andara sin camisa por el mundo, y decidimos en masa producir textiles plásticos y textiles sintéticos. Hoy en día, lo que en verdad está jodiendo al océano no son las botellas de plástico y no son las bolsas de plástico. En verdad, el grandísimo problema, el plástico que en verdad está subiendo la cadena alimenticia, es el microplástico de estos textiles que están siendo lavados y llevados al océano. O sea, cada vez que uno intenta, a través del capitalismo, solucionar su problema, genera otra quimera. Ok, pero... Y a eso les quiero poner un ejemplo de que es algo que cualquier economista amateur está consciente y que Peterson no está consciente. Y esto va a sonar muy mal y espero que nadie me lo malentienda, pero la peor catástrofe ecológica que puede pasar en el planeta es, como él dice, es que 3 billones de personas lleguen a la clase media. Sí, sin cambiar nada, si India, África y China se convierten en continentes clase media, es porque el planeta se fue al demonio, ecológicamente hablando. Y eso está interesante. Entonces vamos a enfocar ahí, porque yo creo que eso es uno de los mensajes o lo que yo más resumí del debate, y es que Zizek es mucho más complejo y ambivalente, y Peterson como que estaba intentando llevar la discusión de esto o lo otro. Entonces era como que el capitalismo puede resolver, o es marxista o capitalismo. Y Zizek lo dice como que yo no traigo respuestas sencillas, ¿sabes? Él no viene con ese tema de que, bueno, como esto no funciona, entonces tiene que haber otra cosa que es la solución, sino que él dice, no hay respuestas sencillas, yo más bien estoy, como tú dices, el capitalismo soluciona unas cosas, genera otras, no hay una respuesta sencilla. No es que yo estoy en contra o a favor del capitalismo, que es donde estaba más atrapado Peterson en el pensamiento, que era como que yo critico esto porque yo soy esto. Y entonces eso lo lleva a la respuesta o a la pregunta que le hace a Zizek también. Entonces, tú no eres marxista, pero ¿qué estás proponiendo tú? ¿Cuál es la propuesta? También él quiere una respuesta como que absoluta. Él quiere que exista un mensaje, y cuando Zizek lo que está diciendo, yo no tengo una respuesta absoluta, yo solo estoy diciendo que es una situación muy compleja donde hay muchas variables y eso está yendo... esto puede terminar en un escenario negativo. Sí, pero yo creo que ya que estás hablando de la posición que tienen cada uno, quizás es importante también quizás nosotros tomar un paso atrás y ver como la posición de los dos en el momento del debate. La manera en que, por ejemplo, a mí me impresionó muchísimo desde el punto de vista mediático, como cuando Peterson empieza, él se para, él utiliza un micrófono inalámbrico en la boca y él tiene un movimiento, tiene un performance que me recordó un poco a ese aire motivacional, y por esa característica motivacional también el mensaje de Peterson es en cierta forma más positivo si tú eliges este camino que aquí está claramente demarcado, como tú estás diciendo. Aquí está la opción y esta es la opción que hay que seguir, el camino está demarcado. Y Peterson lo pone muy claro, lo puede expresar buenísimo, te deja las ideas extremadamente claras. De hecho, cuando te escucho dices, claro, lógicamente este es el camino. En cambio, Zizek se sienta
él empieza diciendo, no se tienen que reír, esto es algo serio, estamos hablando de problemas serios acá, esto no debería ser un circo. Así empieza y después él lee su texto sentado de una manera, digamos, más tranquila, con su performance, que se toca la nariz, se agarra la camisa. Sin embargo, yo creo que es interesante ver también la manera en que ellos presentan sus ideas, ¿no? Y la manera en que ambos quedan como... dan esas ideas a entenderse. Yo creo que Zizek, como tú dices, es más ambivalente y por eso lo hace también más complicado para Peterson, ¿no? Sí, porque también Zizek propone que la única respuesta es salirse del marco teórico. Y Peterson no logra dar el salto cuántico porque al fin y al cabo él está tanto criticando el marxismo como defendiendo al capitalismo en términos exclusivamente de productividad, no exclusivamente, pero básicamente de productividad y de también, digamos, ad hoc la posibilidad de siendo productivo eres menos miserable. Sí, también hay algo como que me pareció interesante que quisiera preguntarles a ustedes qué les pareció, porque algo que me impresionó muchísimo es que la conversación fue muy civil y que también hubo muchos puntos de corte entre muchos puntos en los cuales ambos estaban de acuerdo, ¿no? Y me parece ustedes esperaban que eso pasara, que iban a haber dos puntos de corte entre estos personajes marginados, pero tan distanciados en el espectro político. Bueno, nosotros habíamos comentado la vez pasada que había muchas cosas en las que ellos coincidían, ¿no? El tema de criticar a ser políticamente correcto, lo que llaman política de identidad, que ya eso se sabía, lo sabíamos nosotros de antes, que ellos iban a coincidir. Me sorprendió que coincidieron hasta de más, ¿sabes? Yo siento que también hubo un momento en que Peterson no se esperaba la respuesta o la intervención de Zizek y llegó un momento, de hecho si tú observas su respuesta de 10 minutos, él como que se queda hasta sin nada que decir, mientras que Zizek siempre estaba pidiendo tiempo de más, Peterson se queda más corto. También luego la pregunta que él hace fue un poco como una especie de alabanza y admitiendo que él coincide mucho más con Zizek de lo que pensaba y entonces, sí, ¿sabes? Coincidieron mucho y no me sorprendió. Yo creo que una cosa que me pareció interesante que después Zizek agarró de Peterson fue cuando eventualmente en cualquier discurso de Peterson él siempre toca el tema de los valores judeocristianos, que para mí es un concepto quizás un poco abstracto. Quizás uno de los conceptos más abstractos de Peterson después de los neomarxistas postmodernos. Sin embargo, también yo sentí que Zizek también hasta cierto punto estuvo de acuerdo con ese supuestos valores judeocristianos. Que yo no esperaba que Zizek iba a decir, sí, hay algo acá, ¿no? En ese sentido, como que me impresionó personalmente bastante que eso fuese un punto en común, ¿no? Y él no dice judeocristiano, yo creo que dice valores protestantes y él lo presenta como una contradicción que había sido observada por otras personas también, que el sistema capitalista tiene ciertas contradicciones con esos valores tradicionales protestantes, claro, de donde se originó. Entonces él lo coloca a eso como muchas de las otras contradicciones que él observa en el capitalismo. Entonces, bueno, capaz para también agarrar un poco otro lado, que era una cosa importantísima, que fue en la intervención de Peterson, que es su argumento de la langosta y de la jerarquía, ¿no? Esa es una de las grandes bases por las que se hizo tan famoso Peterson. Él la menciona en su intervención y Zizek la toca y le responde. Y también responde porque él no está de acuerdo con esa crítica, ¿no? Y es capaz una razón. O sea, porque Peterson dice que el marxismo se equivoca en subestimar el poder o lo innato, lo esencial que es la jerarquía y usa entonces un esencialismo. Los instintos humanos, al fin y al cabo, exacto, los instintos animales. Y lo hace como un argumento biológico casi, ¿no? Entonces él ya por eso justifica entonces la jerarquía y dice que ahí se equivoca el marxismo. Y entonces una crítica de ese argumento es que por un lado tiene una especie de barranco que puede servir para argumentar todo tipo de jerarquías. Y todo tipo de jerarquías puede ser también, por ejemplo, una monarquía. O sea, tú podrías entonces argumentar que la monarquía es entonces justificable porque las jerarquías son naturales. O sea, no hay un punto ahí que entonces permite matizar, ¿no? Porque Zizek lo dice. Yo no estoy en contra de la jerarquía. O sea, yo creo que necesitamos trabajar para otro tipo de jerarquías o para jerarquías diferentes, ¿no? No es como que o estás en contra o estás en favor de las jerarquías. Es como que ese... Un ejemplo de algo que, y esto es algo quizás más actual, que yo siempre pienso cuando Peterson habla de las jerarquías y de los posibles modelos alternativos. Hay muchas compañías actuales que ellos siempre introducen el concepto de jerarquías planas.
Y yo siento como que ese concepto de la jerarquía plana, no sé, yo lo he experimentado en el trabajo y me parece que quizás es una manera de esconder a la jerarquía en sí. Porque la jerarquía por definición no puede ser plana. En su estructura, en su forma geométrica no lo es. Entonces como que aparecen que son teorías que vienen en cierta forma, que es lo que critica Peterson, ¿no? Esta manera de la izquierda que se mete. Y yo siento como que estas jerarquías planas establecen estas jerarquías igual, simplemente que se ocultan detrás de esta supuesta planicie. Pero Iván, yo creo que eso, como tú lo dices, ahí hay un gato encerrado. Y si me permiten la frivolidad, yo caracterizaría eso como un fenómeno de mercadeo en el mundo laboral. Ah, claro, por supuesto. O sea, eso a nivel de esencia y a nivel estructural es, como tú dices, es una mascarada. Eso lo que eso es un instrumento de mercadeo porque se asume que el nuevo talento es joven y es parte de estas ideas millennial y que obviamente uno quiere apetecerle a este grupo laboral la entrada a un puesto de trabajo. Claro. Pero yo tengo que discernir ahí, porque por experiencia personal, o sea, yo sí he vivido lo que significa o sea, un jefe bueno, o sea, es un buen jefe en el sentido de que es como tú ejerces, o sea, yo creo que todo el punto es eso del matiz, ¿no? Como tú ejerces la jerarquía, que es ejercer poder, o lo que significa, ¿sabes? Y yo creo que hay varias maneras, ¿sabes? No creo que necesariamente sea ocultar, que estás ocultando que hay una jerarquía, sino es eso, cómo tú ejerces ese poder en tu jerarquía, y hay diferentes maneras, y hay unas más autoritarias que otras, y yo creo que ahí yace, por ejemplo, lo que puede significar una jerarquía, trabajar por otro tipo de jerarquías que no sea una en el que más bien lo que está detrás es un autoritarismo. Es complicado y de hecho Zizek hace un chiste, dice en algún momento que con el tema del buen padre, ¿no? Él como que comenta un ejemplo que es el de el padre bueno. Y él más bien admite que sí es verdad que el hecho de que exista un padre bueno y competente al mismo tiempo desafía su autoridad. Como que uno sí pierde autoridad el hecho de ser una persona que ejerce la jerarquía pero de una manera buena. Entonces... Esto es una buena introducción, un ejemplo, una vez más, a la propuesta de Zizek, que es tratar de resolver este paradigma a través de la dialéctica de Hegel. Y él te pone un ejemplo dialéctico en donde se presenta una contradicción que más que ignorar, hay que afrontar y tratar de sacar la sabiduría, que es la cuestión del buen padre. Si el buen padre tolera que su hijo respete su autoridad basada en que el padre es un buen padre y es talentoso, él está, de cierta manera, cuestionando la autoridad intrínseca del padre. Exacto. Y a lo que se quiere llegar con todo esto es... Y te voy a poner un ejemplo volviendo al tema de la religión. Sobreentendamos que la religión es un mito. Precisamente porque es un mito, tiene que ser algo bastante bien guardado y bastante bien interpretado y bastante autoritario hasta cierto punto, porque precisamente es un mito, ¿me entiendes? Es una cuestión de autoridad que si te pones a buscar en la lógica va a perder su fundamento y va a perder su mensaje. Yo siento que algo que también, volviendo un poco al argumento porque siento que tampoco quiero desacreditar todo lo que dice Peterson. Hay argumentos que quizás son muy sencillos y se pierden en su sencillez, pero parecieron muy buenos. Él argumentó, por ejemplo, que una de las fallas del marxismo es que, o de las interpretaciones del marxismo, es que siempre se asume que las personas oprimidas son, por el hecho de ser oprimidas, son las personas buenas. Y eso no siempre es así. La condición de víctima no te hace necesariamente una persona buena. Y eso no es exclusiva grupo. Exacto, habla sobre... Y me pareció un punto muy interesante que, por más que sea quizás un poco evidente, no siempre... Es importante resaltarlo también cuando estas ideas son... Pequeña acotación. Es muy cierto que la matriz de explotación es algo muy complicado y no es lineal. Se habla mucho de la explotación del patriarcado de la mujer. Y aquí, tratando de no ganarme enemigos, yo solo invito a la pregunta, ¿cuántas veces en el mismo debate se postula al hombre común, no al señor feudal, sino al hombre común, al soldado, al granjero, como una víctima principal del patriarcado también? Sí, atribuir culpas y responsabilidades en base a afiliación grupal es algo que debimos habernos espantado en el siglo XVIII y es una crítica interesante, a la cual Zizek responde, pero oye, es una cuestión, la degeneración de la identidad es una cuestión posmoderna. ¿Dónde está el marxismo en el posmodernismo? Y ahí se generó un debate interesante. Claro, exacto. Ese es creo que un siguiente punto que podemos tocar, que es... Zizek le apunta a Peterson. Al punto débil. Exacto, que es una de las grandes críticas que hay
que se le ha hecho a Peterson, que él tiende a crear entonces esta amenaza. O sea, él tiene mucho de ideología en la manera en la que él presenta sus ideas, en el sentido de que él crea un enemigo externo y en base a eso crea un tema de degradación, ¿no? De crisis moral. Y entonces, o sea, él presenta que por esas razones tenemos que volver a estos valores tradicionales. Que eso es una fórmula que existe hace un mucho poco conspirativa, tiempo, ¿no? Conspirativa también. Entonces él entonces va a preguntarle, mira, pero quién, este enemigo externo que está generando esta crisis es el supuesto posmodernista marxista o neomarxista. Entonces, ¿quiénes son esas personas? Nombran unos nombres, ¿no? Yo creo que Peterson no tenía unos nombres muy concretos, tenía unos datos que era que sí, bueno, hay ciertos académicos en las ciencias sociales que se identifican como marxistas, pero era una crítica muy válida en el sentido de que él los vuelve uno y los coloca ahí como enemigos, y la cosa es mucho más, pues mucho más compleja. Y bueno, capaz tú quieres comentar sobre la respuesta de Peterson, que también estuvo, en cierta manera, también fue válida, pero es como que identificar una falla de toda esta persona, de todo este argumento de Peterson, que es que sí tiene esta fórmula un poco ideológica. Mesiánica incluso. Mesiánica, y que eso es muy totalizante, que eso no es una buena manera de pensar. A mí me sorprendió de ese hecho que Peterson no estuviese lo suficientemente preparado, y creo que no hay cómo esconderlo. Así es como yo lo digo, que eso es lo que yo digo que pasó. ¿A qué me refiero con eso? Yo siento mucho en el discurso de Peterson que él, en vez de utilizar las voces de Marx, utiliza las voces de estudiantes que le han fregado la paciencia, o utiliza las voces de reporteros que le han hecho preguntas malviciadas. Y ese no es el debate al que él se le invitó. Exacto. De una manera muy sutil, Zizek le hizo esa crítica a Peterson y nos invitó a que reflexionamos algo que, si bien no se dijo, es muy real. Hay que entender dos cosas del marxismo. La primera es que el marxismo es una teoría continental. Esto debe ser explicado. Uno habla de teorías continentales en el contexto europeo, opuestas a las teorías isleñas o a las teorías inglesas, anglosajonas, porque los inicios de la teoría política y de pensar acerca de organizar la sociedad en base a medios de producción tienen inequívocamente que ver con aquellos bienes que uno tiene a la mano. Y se generan dos escuelas de pensamiento. Se genera una escuela de pensamiento anglosajona, inglesa, mercante, individualista, capitalista, de Inglaterra, con la cuestión del mercantilismo y con la cuestión de las riquezas, mientras que en el contexto europeo tenías una perspectiva mucho más fisiocrática. Tus tecnologías o tu desarrollo social no revolvía en base a la acumulación de capital, revolvía mucho más en la acumulación de personas y por ejemplo, ¿no? Tú tienes un puerto y unas islas, y tú tienes una granja, y en el caso 1 tú te dedicas a comerciar, y en el caso 2 tú te dedicas a desarrollar maquinitas y a desarrollar técnicas y a aumentar la productividad de tu persona individual. Y esto al final genera dos visiones muy, muy distintas del mundo. Una que se enfoca en el individualismo y otra que se enfoca en el colectivismo. Y que, siendo Canadá y Estados Unidos colonias inglesas, hay que entender que hay un hándicap inicial de esta cultura a la hora de entender las teorías continentales. Cualquier filósofo o académico social continental está forzado por la estructura de la economía a pasarse por Marx. Uno puede, estudiando la política económica y los estudios sociales anglosajones, uno pudiera prácticamente bypassear a Marx y igualito llegar a un lugar interesante. Y la segunda cosa que uno tiene que tomar en cuenta del hándicap que tiene Peterson es que no solo este factor histórico trascendental hace difícil que los anglosajones tengan un acercamiento profundo al marxismo, hay que entender también que durante la Guerra Fría en los países anglosajones hubo una persecución del marxismo. Cualquier escuela marxista en un país anglosajón es joven, es amateur, es poco experimentada. Habrán quizás buenos profesores, habrán quizás algunos élites pertinentes, pero no hay lo que en inglés se llama un body of work. No hay una academia centralizada en el estudio de esto, y Peterson debió haber entendido
esta limitación y debió haber entendido que se estaba metiendo en algo en donde él no, o sea, donde donde Zizek iba a tener mucha más munición que darle. Ok, sí, eso es una excelente explicación de por qué tal vez Peterson no pudo entonces, ¿sabes? O algo que no reconoció. Creo que ahorita vamos a hacer una pausa para escuchar un poco de música y cuando continuemos creo que también quisiera volver a la discusión de Hegel y tocar un poco más de eso. Hola, bienvenidos a la segunda parte de este segundo episodio. Quisiéramos retomar la conversación con el tema principal del debate, que era la felicidad. Las primeras intervenciones que tuvieron Zizek y Peterson no se enfocaron directamente en esta pregunta de qué sistema, el capitalismo o el comunismo, son los mejores. Quizás Peterson argumentó que el capitalismo es el menos peor de ambos en crear la felicidad. Se podría decir que Zizek tomó un paso atrás y dijo que quizás la felicidad no tiene que ser el propósito de la vida, sino un producto secundario, y en ese sentido Peterson está de acuerdo con él. ¿Ustedes qué opinan con respecto a esa pregunta? Exacto, o sea, ¿cómo llegaron ahí? Yo creo que fue porque Zizek comentó que toda esta información, toda esta data que habla de que en el capitalismo la gente es más feliz, es engañosa. Hay que tener cuidado con estas encuestas que preguntan en diferentes países qué tan feliz eres. Que eso no necesariamente, que porque hay todo un argumento y hay todo un estudio que es que la felicidad aumenta con cierto nivel de ingreso y entonces él dice hay que ser cuidadosos. También hay otros estudios que también hablan de países como Colombia o Bangladesh que tuvieron las respuestas más positivas o que respondieron o salieron como los países más felices. O sea, hay que tener todo un cuidado. Entonces ahí comenzó la discusión de qué es la felicidad para cada uno. Yo quisiera seguir eso con una pregunta quizás más personal a nosotros. Ustedes en verdad, por lo menos acá en Alemania y por ejemplo en Berlín, yo no siento que la gente sea mucho más feliz que en Venezuela, a pesar de que tenga una calidad de vida una calidad de vida objetivamente más alta, mayor ingreso económico que la gran parte del mundo. Yo siento que la actitud, si le preguntaras al berlinés promedio, se diría que no es una persona necesariamente feliz. De hecho, hay muchos problemas con alcohol, muchos problemas con drogas, no sé. Peterson correctamente explicaba que incluso en las mediciones clínicas de la neurociencia, de hecho se cataloga distinto y se reconoce que son sistemas distintos los que responden a la felicidad y a la falta de miseria como dos categorías distintas de la cognición humana y de cómo nosotros interpretamos nuestra situación, ¿no? Y en efecto, uno quizás pudiera encontrar de que
por el hecho de que están en una lucha y porque están en una epopeya y porque hay la posibilidad de trascender ante retos banales en países con bajos índices de desarrollo económico, uno quizás pudiera encontrarse con la posibilidad de ser un héroe todos los días y que eso te convierta en una persona feliz, pero que eso no tiene nada que ver con la absencia de miseria. Claro, yo quisiera saber, y esto es algo que te estabas comentando, y yo sé que ya que hemos hablado más o menos, me gustaría también tener quizás un poco de ejemplo y qué podemos traer nosotros a la mesa de esta conversación. Tú estabas hablando que durante el debate hay una diferencia entre hedonismo y libertad, y tú dices que es algo que ves presente aquí en la sociedad, en Alemania, en especial en Berlín. Dices que hay una falsa relación entre el hedonismo y la libertad. Como me pareció súper interesante y quisiera que... Sí, eso no sé si tiene que ver tanto con la discusión de la felicidad. Yo creo que también tenía que ver, era más con el tema de la libertad. De que creo que Zizek toca el tema de que la libertad es un peso. La libertad genera cierto estrés, genera la necesidad de tomar ciertas decisiones que pueden ser difíciles. Entonces, y por ahí capaz viene todo el tema que tú comentas de que ciertos países muy avanzados registran mayores y menor índice de felicidad o más índices de depresión etcétera, ¿no? No es un tema netamente materialista y sucede mucho que una vez que tú, que como dice Elías, terminas de eliminar ciertas miserias básicas, que luego los países más avanzados no necesariamente son los países en donde va a haber más felicidad, sino que la gente con esa libertad entra en otros problemas, tienen que tomar decisiones, tienen que tenerse como identidad y eso más bien genera tristeza. Entonces ya no hay una relación materialismo, felicidad, y la parte esa del hedonismo era más bien una crítica que hacía Zizek de que hay cierta idea de que aumentar el placer de una manera muy hedonista, que es simplemente sensorialmente, me imagino, aumentar todo tipo de placer significa ser libre y él destruye esa idea, ¿no? No es así. No necesariamente sí. Pero entonces, bueno, ya volviendo un pelo para atrás. Entonces, materialismo no tiene que ver felicidad. Entonces, ellos luego empiezan a comentar qué es entonces la felicidad. No es un tema asociado al dinero, no es un tema asociado al nivel de ingreso del país en el que vives. Es una cosa más personal, ¿no? Yo creo que ahí Peterson trae mucha evidencia clínica y habla más bien del tema de limpiar tu cuarto, de tener unas metas, de poder avanzar paso a paso para cumplir metas que son posibles, identificar qué es lo que te está bloqueando el camino y que entonces la felicidad no es algo que tú buscas, sino que va a ser un producto de tener esa estructura en tu manera de llevar tu vida. Entonces la felicidad va a aparecer como un producto de esa ecuación. Es algo más personal. Sí, yo creo que también en esta parte del debate con respecto a la felicidad, yo siento que Peterson quizás agarró un poco más de territorio, un poco más de cancha, porque yo siento que su fuerte es sin duda la psicología clínica. Se veía más cómodo. Y sí. es más cómodo. Yo creo que Peterson está mucho más en su elemento cuando está hablando de índices de felicidad, lo que motiva a las personas, como lo que motiva a las personas, lo que les entristece, más allá de las ideas abstractas del marxismo o del comunismo. Sin embargo, antes de seguir con la conversación, yo quisiera también que Elías nos explicara un poco algo que viene atrás de todo esto, que es el concepto de Hegel en el comunismo, en el marxismo, y cómo esto es importante para entender las ideas de Zizek. Bueno, entendiendo que es un tema muy difícil de explicar de manera racional, entendiendo que se considera que es una de las coronas de la filosofía y que muchos incluso estudiantes de filosofía deciden no meterse por ahí, porque en verdad es algo que exige mucho. Y por eso me gustaría quizás abordarlo inicialmente con los mismos ejemplos que estamos tomando, ¿no? El tema de la felicidad, o sea, el tema de la dialéctica, el tema de la identidad de las cosas en vista de lo que no es. La futilidad de perseguir la felicidad
en sí misma y no aceptar que es un proceso que se genera, que es un resultado que se genera por llevar un proceso bien, ¿no? Y Zizek utiliza el ejemplo análogo de ser feliz con el de enamorarse, que en el ejemplo que él da de inglés o de francés, de fall in love o tomber, que significa caerse. Y ahí está implícito hasta cierto punto la paradoja. El amor llega a tu vida y te irrumpe y uno cae en el amor no en una promesa de que eso es algo bueno, sino uno entra en un reto. Uno entra en un reto del cual pudiera salir lastimado, confundido, loco o ganando. Y el hecho de que tú te caigas en el amor genera retroactivamente la oportunidad de que tú trasciendas. Y esa oportunidad no está en el estado, o sea, en el estar estático, ¿no? Y Claro, yo creo que lo que quieres decir es que al caerte también creas el ejemplo que daba Zizek, que tu vida está perfecta, tienes un trabajo y en algún momento de tu vida perfecta, de tu estado de felicidad, caes, es decir, you fall in love y toda tu vida se disrumpe. y aquí profundicemos, porque lo que a mí me llama la atención en esta cuestión es que tanto Zizek como Peterson están de acuerdo en la felicidad como un subproducto. Pero ellos presentan, digamos, filosofías muy distintas a la hora de atacar el problema de esa infelicidad. Zizek la trabaja en términos más macro, más políticos, más conceptuales, más filosóficos. Y se hinca mucho en Hegel y una sabiduría hasta cierto punto superior o más compleja. Y en contrapuesta, Peterson propone una metodología un poco más con los pies en la tierra, que de hecho yo simpatizo mucho más con la esquina hegeliana y conceptual, pero a mí me agradó mucho un comentario que dijo Peterson, que es que él considera que lo mejor que tú puedes hacer como individuo es primero ordenar tu casa, o sea, es primero ordenar tus problemas psicológicos, después ordenar tu casa, ordenar tu familia, y la epifanía llega cuando tú te das cuenta de que si tú te tomas tus problemas psicológicos lo suficientemente en serio, en verdad estás atacando un problema social. Porque al fin y al cabo la gente está reaccionando y generando problemas porque están lidiando con un ambiente que genera externalidades y shocks. Entonces, si tú te tomas muy en serio los problemas psicológicos de tu familia y los faux pas de tu familia a nivel emocional, eventualmente vas a entender qué es lo que está en verdad pasando en tu momento histórico. Y él lo saca de ese camino, ¿no? Él trabaja con pacientes y él les dice, oye, mira, definamos primero qué pudiera ser un lugar mejor para tu vida y tratemos de llevarte allá y trabajemos esto a nivel micro. Pero también la crítica de Zizek es muy válida. La data sugiere que solucionar los problemas dentro de un esquema individualista, capitalista, ceteris paribus, no va a dar la solución. Y aquí es donde él pide que nos introduzcamos a conceptos más complicados y menos lineales y revisemos un poquito, digamos, la academia más cruda. Y es donde se exige incluso que nosotros introduzcamos a Hegel de manera más formal, que me pareció, de hecho, hasta cierto punto una falla. Muchas veces uno ve a Zizek hablando de Hegel y cuando se le hace la pregunta, bueno, entonces, ¿pero puedes darnos una explicación de Hegel? Él dice, bueno, cómprate mi libro. Y ayer incluso no se dio una explicación formal del materialismo según Hegel y hasta cierto punto qué tan central es él en descifrar las respuestas que Zizek está dando. Entonces, antes de yo adentrarme en dar una explicación académica, entendiendo que ustedes vieron el debate, entendiendo que ustedes escucharon esta palabra, materialismo, dualismo, ¿qué entienden ustedes después de haber visto el debate de Hegel o de la perspectiva que está trayendo Zizek de todo esto? Mira, yo lo entiendo de esta manera. O sea, ¿cómo llegamos ahí? Peterson le dice, ajá, tú no eres marxista porque no existe un Zizekianismo o una ideología tuya propia. Y él responde, es que, mira, yo no, capaz, yo lo que soy es hegeliano, ¿no? Entonces, ¿qué creo yo? ¿Qué es lo que él, a donde él va o por qué él es una persona que es hegeliana? Él entiende toda esta narrativa del marxismo como parte... Yo dialéctica a veces también etimológicamente se puede asociar con diálogo o dos lados, es como una conversación que se va sumando, ¿no? Y de cada ronda
lo puedes poner como un círculo. En donde hay una o- tesis, una antítesis y una Exacto. síntesis. El Exacto. tema de tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Entonces, él entiende que toda esta narrativa del marxismo puede ser también entendida como una curva de aprendizaje que va a llegar un momento donde se va a degradar y uno va a tener que regresar en el círculo atrás y sacar una antítesis de lo que fue esta tesis. O sea, todo este tema, capitalismo, marxismo visto como tesis y antítesis, en la cual ambos van a terminar en un punto donde va a haber que regresar y sacar como unos aprendizajes. Eso para mí es la dialéctica, ¿no? Entonces, salirse del binario que es esto contra aquello, más totalizante, sino decir, no, mira, esto es como una conversación en la que va a haber unos aprendizajes, pero en la que vamos a tener que renunciar en algún momento y entonces ¿sabes? Llegar a unas conclusiones que probablemente van a tener cosas de ambos lados. Eso me fascinó. Y ahorita quiero puntualizar con un concepto y te lo voy a preguntar a ti, Iván. Si yo te digo que la dialéctica es algo que existe desde hace mucho tiempo, pero que en específico la dialéctica hegeliana es una dialéctica negativa, y te doy un ejemplo. Según Hegel, café puro y café sin leche no es lo mismo. ¿Qué entenderías tú al respecto? Bueno, es que también eso lo puedes... eso es algo que es algo que he hablado contigo en otros momentos también. Es algo que ves muy presente en la política actual. Por ejemplo, en el caso de Alemania con los dos partidos principales. Un ejemplo, una explicación y ejemplo sería que en Alemania tienes los partidos de izquierda y derecha, pero que ambos se han acercado al centro tanto o son tan semejantes que al final uno es café sin leche y el otro es café sin crema. Es lo mismo y es un como... Pero a pesar de que son lo mismo, la distinción es importante, Claro, es real. es importante. Sí, claro, es muy importante diferenciarlo, sin embargo, el producto es el mismo. Eso, yo siempre lo entiendo, por ejemplo, el caso de los partidos políticos en la Alemania en la época de Merkel, ¿no? Muy, muy buen ejemplo. Tienes el partido cristiano, que es café puro, y tienes el partido socialdemócrata, que es café sin leche, que también es café puro, pero... No, es muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. Sí, no, es que lo que pasa es que me acuerdo cuando discutimos eso previamente, yo me quedé pensando cuál sería el mejor ejemplo porque en el caso de Estados Unidos es lo contrario, ¿no? Se han vuelto más diferentes y así son diferentes tipos de café. Están asumiendo quizás esta posición confrontativa y no, y no la posición dialéctica, no la posición de síntesis. Exacto. ¿Tú sientes que haría falta un poquito más ir entre el tema hegeliano o podemos seguir? Sí, pero estoy aprovechando para hacerlo exploratorio porque creo que la idea no es lanzarnos un brazo gitano aquí que no nos vamos a poder comer. Hablemos del ser y la nada, que es un concepto elemental de Hayek. Se dice que Hayek es uno de los grandes filósofos y uno de sus grandes logros es que, por lo menos en la filosofía y en la literatura formal, a diferencia del espiritualismo oriental, el ser y la nada siempre han sido expuestos como elementos separados, como prueba quizás incluso de la existencia de dimensiones distintas. Parte crucial del sistema de dialéctica negativa de Hayek se basa en proponer por primera vez en la historia que el ser y la nada forman parte del mismo sistema y no son contrarios. ¿Comentarios o continúo? No, continúa primero y después te hago mi comentario. Empecemos con el ser. Entendemos por el ser absoluto. Imaginémonos, y aquí tomo yo licencia interpretativa del ejemplo, imaginémonos la sabana africana con un lago de agua en donde tienes a leones y cebras bebiendo agua y en el momento que están ahí, ellas no están trascendiendo su ser. Ellas están siendo absolutamente. Ellos están atrapados entre el ser absolutamente, entre el todo y la nada, entre la imposibilidad de tomar una acción más allá que trascienda su identidad absoluta, que es ser un animal y tomar agua como todos los otros animales. El primer proceso de la dialéctica negativa se origina en la necesidad del ser en conocerse. En los comienzos, el ser es. Y eventualmente, cuando se desarrolla su inteligencia, él se ve en la necesidad de conocerse. Y la única manera que él logra para conocerse es empezar a generar categorías virtuales de las cuales él puede ir desechándose. Él encuentra su identidad en lo que no es. Pero lo que no se es o convertirse en algo distinto al todo, abandonar esas capas del ser absoluto,
no es un estado, es un proceso inicialmente. Uno deja de ser un animal y se convierte en un humano, y se convierte en un padre, y se convierte en un ciudadano, y se convierte en homosexual, y se convierte en... Y uno empieza a definir y a definir y a definir y a definirse una vez más en este proceso de encontrar a la persona. Y yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero esto hasta cierto punto también es análogo a la discusión que se está teniendo en el debate de la identidad y del... Como lo que Peterson llama el marxismo, el marxismo posmoderno cultural, ¿no? Lo que él llama una degradación por la búsqueda de la identidad en su más mínima expresión o en su expresión más básica, no es tanto una degeneración moral, sino según la teoría hegeliana es la búsqueda natural de la caída, la misma caída del amor, es la caída de la totalidad en la cual uno tiene que empezar a buscar su identidad a través de la renuncia de las distintas capas de la totalidad. ¿Y esto a qué nos lleva? ¿A qué nos enfrentamos una vez que hemos rescindido y que nos hemos liberado de todo lo que nos une a los demás? Y por ende nos encontramos con el verdadero contrario del ser, que no es la nada, sino es el ser algo. Repitamos eso. El contrario del ser no es la nada, es el ser algo. ¿Y qué pasa cuando se es algo distinto a la nada? ¿Qué pasa cuando el proceso de identificación y el proceso de alienación está completo? Nos enfrentamos al vacío. Nos enfrentamos a la realidad de que nos encontramos y al encontrarnos estábamos desnudos. Y tuvimos nuestro momento de singularidad donde al asumir nuestra identidad y defenderla nos separamos del colectivo. Y ahí tienes que tomar una decisión. O te quedas trancado en tu tragedia o asumes el salto dialéctico y regresas a la fuente. Asumes el hecho de que aprendiste lo que tenías que aprender en tu vuelta dialéctica y tienes que regresarte al todo y hacer el esfuerzo de contradecir lo que ya aprendiste para regresarte al todo para que puedas, con sabiduría e inteligencia ganada, repetir el proceso y volver a identificarte de manera nueva, esta vez de manera más precisa porque tienes mejores herramientas. Exacto. Y yo creo que, por ejemplo, hay una canción del Cuarteto de Nos que se llama Ya no sé qué hacer, creo, que también refleja un poco eso, el tema de uno pasa por todos estos discursos, ¿no? Y uno se posiciona y es un proceso que ni siquiera sucede, yo creo, en una vida, sino que justamente todo el punto de la dialéctica es que es un proceso histórico muy largo, el que nosotros en cierta parte vamos descartando estas narrativas y entonces vamos haciendo la antítesis, que es como que tomar los aprendizajes y partir casi de nuevo del círculo. Entonces... Poniendo un ejemplo de Peterson, que pudiéramos en teoría contrarrestarlo con la doctrina de Hegel o de Zizek. Lo mencionábamos en la pausa. Una de las 12 reglas de la vida es ordenar tu cuarto y tender tu cama. Yo postularía que eso tiene mucho sentido y que eso es verdad. Pero quizás lo que diría el hegelianismo es que hay momentos en que tú estás en misión y hay momentos en que tú estás en el proceso de encontrar tu identidad para que cuando elijas una misión no sea una misión mala. Una cosa es ejecutar una misión y otra cosa es tener la potestad y la epistemología para poder decidir qué misión vale la pena o no. Y uno tiene que a veces separarse de la posición del ejecutor, y por eso es que hasta cierto punto es importante que los especialistas no sean los que pongan la agenda. Lo que se llama en la teoría hegeliana el contingente. El buen rey que es buen rey porque sabe que es absurdo que él sea rey, pero igualito hace su trabajo. Tú pudieras tener dos escenarios del rey malo. Puedes tener el mal rey que en verdad cree que su trabajo es real, o tienes el rey que entiende que su trabajo es absurdo, pero no lo hace. Exacto. Y yo creo que, y para resumir esto, como también yo creo que es una gran lección de la conversación, entonces, que cuando tú tienes una narrativa o una idea como el marxismo o como el capitalismo, en el momento en que tú, en ese proceso de encontrar tu identidad, te das cuenta que esa narrativa tiene sus fallas o que el sistema está yendo hacia un lugar que no es el deseado. Ahí la gente a veces tiende a entrar en pánico con la nada, a creer que su identidad entonces es errada, que es lo que llamas el vacío también, que es también esa parte entonces de ser algo, que también implica darse cuenta que esa historia que puede ser el marxismo o el mismo capitalismo, ¿sabes? Tiene sus fallas y que eso no significa que hay que pronosticar una crisis de la sociedad. Eso es parte de un proceso largo y que eso no significa que tu identidad entonces va a desaparecer porque tú en principio en tu proceso
Te identificaste con una narrativa para crearte y entonces luego llega la crisis y aparece un profeta. Entonces... Es aceptar que el proceso que te llevó a llegar a una identidad falsa era necesario para que cuando intentes generar tu identidad por segunda vez estés más cerca. Yo quisiera, ya para concluir, traer a cotación un par de referencias que tienen que ver mucho con el tema, pero quizás no tanto con el debate. Y yo recuerdo mucho una de las líneas iniciales del contrato social de Rousseau, donde él te presenta un argumento dialéctico quizás sin darse cuenta. Él te dice, palabras más, palabras menos, que la mentira más grande que se dijo en algún momento fue cuando una persona puso una cerca en un pedazo de tierra y dijo, esto es mío. La cuestión es que todos le creyeron. Y hoy en día, esa mentira es la ley que rige los sistemas en los que estamos basados. Entonces, es una especie de llamado a, como diría el darwinismo, trascender la paradoja y convertirse en un dragón volador. Es un llamado a entender que sí, es absurdo, pero a pesar de que es absurdo, y quizás porque es absurdo, tienes que tomártelo en serio. Y voy a dar un ejemplo aquí para entender un poquito la cuestión de las posiciones y rescatar el debate marxismo contra capitalismo. A veces la gente de la derecha se toma nuestros problemas sociales equívocamente en serio y no entiende que hay mucho chiste y mucha ironía y mucha injusticia detrás de todo esto. Y cometen el error de tomártelo en serio y no relativizar. En la izquierda se comete el error de entender que hay mucho nivel de relatividad, pero eso lleva a que la gente no se lo tome en serio. El verdadero llamado a ser hegeliano de Zizek es a trascender esa contradicción y decir, oye, hay que entender que esto es absurdo y precisamente por eso hay que tomárselo muy en serio. Llevando a cómo se traduce esto ante las recomendaciones que da Zizek y que dan Peterson al aspecto sobre esto. Yo no sé si lo mencioné antes, pero al fin y al cabo, cómo lidiar con la felicidad según Peterson, él básicamente, y por eso es que yo reconozco que su argumento es inferior y que al final termina perdiendo el debate. Porque el argumento de Peterson es, el ser humano es un burro de carga, arrea. El argumento de Zizek es que, paradójicamente, y esto alude quizás un poquito a cosas sobre las que Schumpeter escribió también en cómo el capitalismo iba a eliminarse a sí mismo. Al fin y al cabo, es el capitalismo el que está normalizando y el que está cerrando los espacios de individualidad en nuestra vida moderna. Lo que está pidiendo Zizek para garantizar la felicidad es que el Estado y aquellos entes que se encargan del bien común los defiendan y que generen los espacios para salvarnos del capitalismo y salvarnos de la homogeneización y de la estandarización de la sociedad. Excelente, me pareció muy buena exposición de esa última crítica de Zizek a Peterson, y también tú ya comentaste un pelo que te pareció que Zizek ganó el debate. Entonces capaz podemos... Antes de definir un ganador de este debate, yo quisiera proponer una última pregunta antes de ir a una penúltima pregunta antes de ir a la última pregunta. Después de que se acabó el debate, yo creo que todos hicimos lo mismo. Fuimos a los medios a ver qué opinaban los medios y nos enfrentamos a lo que tú hablaste, a la nada, a das Nix, como diría Heidegger, ¿no? Y yo siento que es... no, Heidegger también usa el término de... Sí, estoy segurísimo. Y nos enfrentamos a un vacío, porque aparte de The Guardian y Spiegel, yo siento que no hubo mucho ruido en New York Times, por ejemplo, que ellos famosamente negaron publicar 12 Rules for Life como un libro de bestseller. Y tampoco, yo siento que para ser un data tan importante para el momento actual histórico no aparecen en tantos medios como esperábamos que pasara, aparte de Spiegel y The Guardian. Pero, Mauricio, ¿qué piensas de la reseña de The Guardian de que esto fue más entretenimiento? Exacto, eso es lo que quería ir. que enseñanza? Me parece que es una crítica válida. Me parece que se hizo mucho énfasis en hacer el debate mediático, nombrándolo el debate del siglo, creando este binario que es como que podía llamar más la atención, a posicionarlo como un conflicto entre dos posiciones muy fijas. Y también va un poco la crítica de que entonces no fue un debate porque
Zizek no estaba apoyando esa posición fija dentro de este capitalismo contra marxismo, sino que él se salió de ahí, él estaba más bien como que argumentando para otra cosa, entonces no hubo esta contraposición, sino que más bien ellos empezaron a coincidir y no hubo esta tensión así tan clara como se Y tan esperaba. provocadora. Entonces es un argumento muy técnico, pero que no fue entonces le faltó de debate. Eso fue también una cosa. Yo, por ejemplo, para mí, yo leí ambos artículos de The Guardian. Bueno, quizás en estas últimas 48 horas se han publicado otros posts, se ha podido realizar más reseñas. A mí me gustó lo que apareció en el periódico alemán en línea de Spiegel, porque obviamente hablaban de la importancia y de que, a pesar de que tenía sin duda una característica de entretenimiento que yo creo que a los tres acá nos pareció, yo siento que a mí me entretuvo muchísimo el debate. Me pareció muy emocionante ver a estas dos figuras tan importantes en el mismo lugar. Ya de por sí eso es interesante. De Spiegel hablaba sobre la superioridad de Zizek, y yo creo que esto nos va a llevar a nuestra... No sé si es la opinión de los tres, a quien se podría declarar como una especie de ganador de este debate, entre comillas, del siglo. Yo postularía a Zizek como el ganador del debate porque pasaron para mí dos cosas importantes. La primera es que, en efecto, gracias a Zizek se rescató la situación que prometía degenerarse en un debate muy básico, según lo que está proponiendo Peterson. Y yo pienso que Zizek gana el debate porque él salva la oportunidad y, en verdad, yo desafío lo que se dijo en The Guardian. Yo creo que sí se enseñó. Yo creo que sí se dio la oportunidad de que ambos lados aprendieran, porque en el mundo de los medios sociales y de las noticias seleccionadas es muy difícil que a veces gente que está entrincherada en un bando escuchen lo que tiene que decir el otro. Yo siento que sí fue un éxito académicamente y siento que definitivamente Slavoj Žižek ganó. Mauricio, Sí, tú. yo coincido. Y también como gran mensaje de él es salir de estas oposiciones, salir de lo binario, que es la manera en que se tiende a pensar en masa mucho, que es esta opción o la otra. ¿Sabes? Es mucho más complejo, es lo que él quiere traer en cuenta, y para mí es el gran mensaje, y eso es lo que hizo su respuesta y sus intervenciones, que fueron mucho más importantes que la interpretación de Peterson, que fue caer entonces en esto, lo otro. Yo critico esto, por lo tanto voy a ganar el debate, que es una oposición sencilla. Entonces no descalificaría el debate por eso, y diría que definitivamente Zizek sale victorioso. Yo creo que para mí había como que anteriormente, yo creo que en el episodio anterior todos teníamos el miedo de que, porque Peterson tiene digamos, la ventaja del dominio del idioma, iba a ser un debate en el que Peterson iba a dominar. Sin embargo, yo creo que Zizek entendía las limitaciones de la ventaja técnica de Peterson, y él agarró y simplemente dio un paso para atrás y dijo, yo entiendo los conceptos mucho mejor que Peterson, y se fue por esa superioridad de conceptos, porque al final demuestra la crítica que siempre se hizo de Peterson, que a pesar de que él mencionó a Dostoyevsky, él menciona el marxismo, una mención muy superficial de esos grandes conceptos. Uh-huh. Sí, no es solo un hecho de que Zizek ganó, o que tuvo las ideas más elaboradas, tuvo unas ideas más matizadas, sino que también Peterson, yo creo que se descalificó muchísimo. Porque se rebelaron. Zizek lo mostró con sus fórmulas un poco de ideología, con todo este tema del enemigo externo. Demostró también la poca capacidad, Peterson él mismo se demostró que no tuvo la capacidad de ver este binario como se creó el debate. Cayó en el juego mediático, no tuvo la capacidad de hacer un análisis más profundo. Pero al final sí lo hizo, Mauricio. Ahí es donde quizás Peterson empezó flaco, pero entre profesionales se dio la oportunidad de que rescataran el debate, y al final se generó un buen debate. Sí, no, claro. De eso estoy de acuerdo. Pero en la tarea que ellos hicieron antes, él evidentemente no tuvo la capacidad de entender eso, ¿no? Si no hubiera dado otro comentario inicial. Entonces eso ya habla de él como pensador. Más allá de que luego tuvo la capacidad de llevar la conversación a un lugar muy interesante, y que evidentemente una de las victorias es que, como tú dices, dos personas que coinciden, pero que vienen de lados diferentes del espectro, pudieron hablar y pudieron sentarse a hablar, porque es un tema que también es importante, y también es desmontar el tema ideológico de
que se ha venido dando, que también tienen que ver con la izquierda, lo políticamente correcto, que también es una ideología. O sea, hay que sentarse a hablar como esta discusión, hay que evitar las tendencias de izquierda y derecha de descalificar al otro como fascista, descalificar al otro como políticamente incorrecto. O sea, hay que... el diálogo. Yo quisiera, para concluir este episodio, quisiéramos darnos unas últimas opiniones. Yo siento que, como tú dices, el ganador de esto no es necesariamente Zizek o Peterson, quizás somos nosotros los que tenemos la oportunidad de ver este debate pasando. Y a mí personalmente me parece excelente que haya sido tan civilizado y que Peterson se haya sorprendido del nivel de Zizek y cómo al mismo tiempo hubo puntos de corte. Yo creo que ambos aprendimos muchísimo y todos aprendimos muchísimo. Y bueno, como dijo Elías al principio y como dijo el orador de la presentación, las mejores conversaciones son aquellas conversaciones que quedan inconclusas. Y quedó inconclusa, quedó muy inconclusa en mi opinión, porque hubo una cosa que quedó inconcluso para mí, que fue donde terminó también en un momento la conversación yendo, que es el tema de optimismo contra pesimismo en cuanto a la capacidad del sistema de corregirse o de no hacerlo y terminar en una situación apocalíptica. Entonces, y esa discusión, me hubiera gustado que hubiera habido una persona que hubiera tenido la capacidad de responderle a Zizek de por qué uno sí podría ser optimista, que también creo que no, eso no está nada cerrado, ¿sabes? En verdad, yo sí creo que también es difícil descartar la posibilidad de que el sistema pueda corregirse y que nuestra sociedad evite el apocalipsis. Entonces, ahí creo que todavía es difícil dar una respuesta a la otra y eso queda abierto y es un debate que me gustaría que también en el futuro se siguieran trabajando ahí esa posición. Lo que yo en lo particular celebro más del debate es la esperanza. Es el hecho de que se nos presentó un tema que se sobreentendía que estaba trancado y que no tenía solución, y la conclusión fue una conclusión bien clásica que todos podemos aprender. Sí hay respuestas, hay que leer más y trabajar más. Yo aquí, para concluir, respondo una cosa compleja que se dijo en el podcast con un meme, que hablábamos el otro día de los memes, Mauricio. Siempre está el problema de que a la hora de uno enfrentarse a la nada y uno tratar de encontrar respuestas ante los males del capitalismo, uno entra en la comodatización o en la capitalización de expiar las culpas de uno y de empezar a comprar bio y de etcétera, etcétera, etcétera. Y yo cierro con un meme que yo vi hace unas semanas, donde está Gramsci con una cara muy molesta, donde dice el meme: aquí está Gramsci viendo cómo no trabajan y cómo no se organizan. Al fin y al cabo, sí hay mucho que hacer. Lo que pasa es que, como se decía antes, hay que tomárselo en serio y hacer el trabajo. Muchas gracias por escucharnos. Esto ha sido Claro Oscuro. Los invitamos a participar en la conversación por nuestras redes, por Twitter o por SoundCloud. El episodio de hoy ha sido conmigo, Iván Simonovic Pertíñez, Elías José González y Mauricio Davar. Y en los controles, Elías González. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene.